Santa Clara amanece el sol y el alma del pueblo se viste de flor. Los cohetes resuenan, comienza el fervor. La fe ha llegado con todo su amor. Buen día, el 11 de agosto, el cielo se abre. Lo prometido es deuda, y desde hace un par de meses prometimos presentarles una breve reseña de la vida y obra de la Santa Clara de Asís. Quiero entonces empezar mencionando a uno de mis sobrinos, quien hace un par de años hizo su primera comunión, precisamente en la fiesta de la Santa Clara aquí en el pueblo. En alguna ocasión, él, cuando asistía a sus clases de catecismo, me preguntó: «Oiga, tío, yo tengo una duda. ¿Por qué Santa Clarita no es como nosotros?». Muy inquietante y reveladora su pregunta, ¿o no? Y es que él, el chamaco, es muy listo y observador, y se dio cuenta de que sus padres, su papá y su mamá, y sus hermanos, son morenos, y ella, la Santa Clara, no. Ella no es como nosotros. A todas luces, ella tiene otras facciones, otro color de piel. Yo, sin inmutarme, le respondí: «Porque ella no es de aquí, es extranjera, es de Italia». Sorprendido, mi sobrino preguntó: «Saco, ¿y onta eso? ¿Tá lejos?». «Re lejos», le dije. «Hay que cruzar el océano. En barco te haría semanas, en avión más de 10 horas». Inocentemente él lanzó otra pregunta: «Entonces, ¿cómo fue que llegó? ¿Cuándo? ¿Y por qué llegó?». La plática continuó. Yo intenté contarle, explicárselo de la manera más sencilla posible, y qué es lo que precisamente haré a continuación. No se puede explicar y entender la presencia de la Santa Clara en nuestro pueblo sin el concepto de guerra religiosa. Una guerra religiosa es un conflicto violento donde la religión, ya sea como causa o justificación, juega un papel central, aunque en realidad siempre se involucran factores políticos y, sobre todo, económicos. Y eso, una guerra religiosa, es lo que ocurrió aquí hace 5 siglos, cuando los españoles, los cristianos, iniciaron un proceso de colonización, de ocupación, en el que, para adueñarse de tierras y personas, encontraron una justificación: la evangelización, que no fue otra cosa que la destrucción y el aniquilamiento de las instituciones de la antigua religión originaria de aquí, la náhuatl, para imponer la suya, la católica. Hace 480 años, en 1545, los españoles, los cristianos, se asentaron aquí, deslindaron las tierras en el nombre del rey de España, y con ellos trajeron sus dioses, santos y vírgenes. Como los encargados de la evangelización fueron los frailes franciscanos, no es de extrañarse que hasta aquí llegaran santos y santas de origen italiano, como Clara, Francisco, Cecilia. Ahora, cuando los cristianos, los españoles, llegaron aquí, la Santa Clara ya tendría unos 3 siglos de haber muerto. Ella, Clara, Chiara o Fenduccio, en italiano, murió el 11 de agosto del año 1253, y resulta que ella, Clara, nació en el contexto de otra guerra religiosa. Sí, neta, ni más ni menos que las llamadas cruzadas. ¿Qué fueron las cruzadas? Pues campañas militares dirigidas por los papas y los reinos cristianos occidentales, organizadas para tomar Jerusalén y Tierra Santa, que estaban en poder de los musulmanes. Sí, o sea que Occidente, Europa occidental,
desde hace siglos ha intentado adueñarse de Palestina, no más que en las cruzadas lo hicieron en el nombre del catolicismo y hoy en el del judaísmo, o mejor dicho, en el del sionismo. Se les llamó cruzadas por la cruz que llevaban los guerreros bordada en su pecho, a quienes el Papa les prometía la remisión de sus pecados y una vía rápida, express, al cielo, claro, después de morir peleando por la religión verdadera. Hubo unas 8 grandes cruzadas, de los años 1095 a 1291. El que las inició fue el Papa Urbano II, con la intención de fortalecer su papado y convertirse en cabeza de toda la cristiandad, incluida la Iglesia Ortodoxa griega, con capital en Constantinopla, o sea, pura ambición de poder. La muerte de la Santa Clara y el fin de las cruzadas ocurrieron en el siglo XIII, el cual fue un periodo de gran dinamismo en Italia. Estuvo marcado por el florecimiento de las ciudades-estado, como Venecia y Florencia, por la lucha entre güelfos y gibelinos. Los primeros apoyaban al Papa, los segundos al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y por el inicio de un cambio cultural que sentaría las bases del Renacimiento. El papado, aunque con sede en Roma, también ejerció un gran poder político en el centro de Italia, con altibajos en su influencia. Y es que en la región central de Italia está Asís, o Assisi en italiano, y que es el pueblo donde nació Chiara Ofenducho, la Santa Clara, en el año 1194. Y este pueblo, Asís, está ubicado en la región de Umbría, en la provincia de Perugia, a unos 130 kilómetros al norte de Roma, enclavado en las laderas del monte Subasio. Asís se convirtió en comuna gibelina independiente en el siglo XI y estuvo en constante lucha contra Perugia, de influencia güelfa. Y fue precisamente en una de esas batallas entre güelfos y gibelinos, la de Ponte San Giovanni, que Francesco di Bernardine cayó prisionero, lo que lo llevó a renunciar al mundo mundano, dedicarse a predicar y vivir en la pobreza y establecer la orden de los hermanos menores, los franciscanos, y convertirse en ni más ni menos que San Francisco de Asís. ¿Y qué tiene que ver este Francisco con la Clara? No, pues un chingo, porque teniendo ella, Clara, 17 años, lo escuchó predicar y quedó impactada, anonadada, prendada, extasiada, encantada. Tanto que la noche después del Domingo de Ramos del año 1212, la Clara se escapó de su casa para encontrarse con Francisco, quien le cortó el cabello, y ella le prometió obediencia total y absoluta. ¡Qué intensos! La Clara, quien había nacido en una familia rica, noble, acomodada, pudiente, quien había crecido en un palacio fortificado, dejó todo por seguir al Pancho, bueno, pues al San Francisco, para llevar una vida de entrega, oración y contemplación. Cuando sus familiares se enteraron de su huida y paradero, la fueron a buscar para regresarla a su casa, pero ella se negó rotundamente. El San Francisco la protegió y la trasladó al convento de los benedictinos de San Pablo. Más luego la llevó a la iglesia de San Ángel, hasta donde la alcanzaron sus hermanas de Clara, Inés y Beatriz, quienes también huyeron de su casa para hacerse monjas. Finalmente, el San Francisco habló con los camaldulenses del monte Subasio, quienes le cedieron la iglesia de San Damián con la casa anexa, donde Clara permaneció viviendo por 41 años hasta su muerte. Así fue como la Clara
fundó la Orden de Hermanas de San Damián, la rama femenina de los franciscanos, y que serían conocidas como las clarisas, escribiendo ella su propia regla de vida. El Papa Alejandro IV la canonizó apenas 2 años después de su muerte. ¿Qué hizo la Clara para que la elevaran a los altares en calidad de santa? Pues se le atribuyen por ahí algunos milagrillos. Se dice que el emperador Federico I de Suabia pagó tropas sarrácenas, o sea musulmanas, para atacar el pueblo de Asís, y que Clara, al mostrarles una custodia con la Eucaristía, como por arte de magia salieron huyendo. Se dice que en otra ocasión, cuando el convento se encontraba sin alimentos, la Clara rezó y, como por arte de magia, se multiplicaron los panes y aparecieron estos marcados con la señal de la cruz. También se dice que en una Navidad ella se encontraba enferma, en cama, y no se podía levantar para ir a la misa. Entonces se le presentó una visión en tiempo real de la misa frente a ella, como por arte de magia, lo que equivalía a una transmisión en vivo, por lo que el Papa Pío XII, en 1958, la declaró patrona de la televisión. Y bueno, también se dice que curaba enfermos, sobre los que ella hacía la señal de la cruz y, como por arte de magia, se curaban. Pero pues no se pudo curar ella misma, pues murió bien enferma. Sus restos se encuentran hoy allá en su pueblo, en la Basílica di Santa Chiara. Yo conocí su pueblo, Asís. Anduve recorriendo Italia con uno de mis novios y sin querer fui a dar ahí, bien pedo, tomando vino blanco. Está chidito el lugar, turísticamente hablando. De cualquier manera, a pesar de que este pueblo y ella están separados en tiempo y distancia, 772 años y 10.000 kilómetros, la Santa Clara es considerada la patrona de este pueblo de la Mixteca poblana. Tan es así que hasta lleva su nombre, Santa Clara Huitziltepec. Bueno, siendo México un país laico, nuestros pueblos no deberían llevar el nombre de santos, santas y vírgenes de la religión católica. Pero en fin, que aquí en el pueblo, hasta hace poco más de una década, había una mayordomía de Santa Clara, la cual se cambiaba año con año. Era un grupo de católicos que por devoción y voluntad propia le organizaban su fiesta, su celebración, y salía de su bolsa, o sea que no andaban pidiendo cooperación. Pero actualmente el párroco y el presidente municipal son los que nombran un comité encargado de su fiesta, imponiendo una cooperación de 1,000 pesos a todos los mayores de 18 años. Yo he escuchado voces que dicen que había que bajar a esa edad a 16, porque, dicen, a los 16 años ya disfrutan de la fiesta. Y bueno, esperan recaudar entre 1 y 2 millones de pesos. A quien no coopera se le niega la entrada al baile, que se organiza en honor a la Santa Italiana. Y aún si alguien que no coopera se logra colar o se mete al baile por descuido, lo sacan. Ya lo han hecho en más de una ocasión. Para este año 2025, en ese gran super bailazo, estarán los grupos Liberación, Carnaval y Nuevo Amanecer. Sepa quiénes son. Yo no sé de eso, culetas. Como la vida es corta, no me importa. Y además, pues como yo no soy católico, no coopero. Aunque no puedo evitar preguntarme, ¿quién escoge, quién decide qué grupos musicales contratar para el gran baile de feria? ¿Cómo le hacen? Hacen una encuesta, le preguntan a todos los católicos del pueblo, o cada integrante del comité escribe en un papelito el nombre de su grupo favorito y luego hacen una tómbola, un sorteo, o nomás uno decide por todos.
¿Y cómo saben qué es lo que le gusta a su santa italiana? En fin, que a mí me pareció muy pertinente, apropiado, indicado, adecuado y oportuno el que Fernando García Santos haya transmitido en vivo la primera reunión del comité de feria de este año, estando ahí presentes el párroco y el presidente municipal. Me parece que ese es un asunto de carácter público y que todos los que van a cooperar tienen derecho a informarse, a saber qué tratan, qué dicen, qué acuerdan, qué y quién propone. Bueno, y es que gracias a esa transmisión fue como nos enteramos que el presidente municipal actual se comprometió a organizar el evento del jaripeo, junto con presidentes municipales de otros pueblos de la región, con un costo de unos 400,000 pesos. Así lo dijo, ahí está el video. Y qué interesante enterarse que además de gobernar, ahora los presidentes municipales se dedican a organizar jaripeos. Pero, hasta donde sabemos, en la siguiente reunión de ese comité, uno de sus integrantes la intentó transmitir nuevamente en vivo, a lo que el presidente municipal se opuso rotundamente, pues, argumentó, la transmisión anterior le había acarreado serios problemas, debido a que otros comités de la cabecera municipal y las juntas auxiliares le estaban exigiendo que se cayera con una buena cooperación para sus respectivas fiestas. Con esa acción, el presidente municipal canceló el derecho a la información de los ciudadanos, católicos y no católicos, de este municipio. Como quiera que sea, en unos días se celebrará la grande fiesta a la Santa Clara, una monja italiana de la época de la Edad Media europea, aquí en este pueblo originario de Raigambre Náhuatl, enclavado en un rincón de la Mixteca poblana. ¿No les parece, por decirlo menos, un tanto surrealista? Mientras tanto, sigan viendo. Santa Clara, Huitziltepec, es fiel. Religiosa y firme es la tradición que vive en el canto y en la procesión. Las flores brotan en el cerro de Colibrí, recordando alegría que enseña a amar. El colibrí vuela con viento ancestral, como un mensajero del reino celestial. Y en cada plegaria